Muy buenas tardes a todos. Saludos desde España. Es para mí un honor el haber sido invitado a esta semana, a esta cuarta semana de reflexión humanística en el contexto de la celebración de la fiesta de nuestro patrón, el patrón de los estudiantes, el patrón de los profesores, el patrón de la universidad, Santo Tomás de Aquino, por ser el más sabio de los santos y el más santo de los sabios. Tengo que dar las gracias al rector magnífico, su excelencia, el doctor don Filiberto Ntutumu, y al doctor don Fernando Ignacio Ondó, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas. Agradezco la invitación a ellos y a todas las autoridades académicas de la universidad. Mi saludo para todos. Mi saludo a todos los profesores, alumnos e invitados que siguen esta conferencia, que no ha sido posible impartir en persona. Pido disculpas por ello. Saben que a veces los trámites burocráticos se pueden complicar y que en Europa pues son un poco maniáticos con las cuestiones médicas y a veces pues es difícil viajar sin haber cumplido ciertos requisitos para los que no da tiempo. Bien, sin embargo, estos medios técnicos hoy día nos permiten en la distancia poder impartir una conferencia, una clase o hablar con un familiar. Así que aprovechándonos de estos adelantos, si se pueden llamar así en todos los casos, ahí va mi saludo y esta pequeña ponencia que no quiero extender para no ser pesado, porque si es por la tarde es más complejo todavía. Bien, el tema a tratar en el contexto de la reflexión humanística que nos toca, que nos compete, es la importancia de la filosofía en la formación humanística. Para mí es algo obvio. Decir filosofía y formación humanística es lo mismo, no se puede separar. Y además es fácil advertir cuál va a ser el camino de mi reflexión, considerando que el tema que tratamos bastaría con afirmar que no es solo importante la filosofía en la formación humanística, sino que la filosofía es clave e importante en la vida toda de los hombres. No habría vida humana si no hubiera filosofía, ya que la filosofía es responder al porqué de las cosas, y nada más humano que responder al porqué de las cosas. Como nos dice Aristóteles en su Política, capítulo 1, la naturaleza no hace nada en vano, pues ella ha dado al hombre la palabra para distinguir lo justo de lo injusto. Y de eso vamos a hablar, del logos, la palabra, de qué papel tiene la razón, evidentemente, en la vida de los hombres y cómo se despliega todo su potencial en la vida humana y en la vida social. Como iba diciendo, el ser humano es capaz de elevar la realidad a una mayor perfección por medio del conocimiento, para hacerse algo uno con las cosas, para hacerse algo uno con la realidad que le rodea, ejerciendo un señorío que sólo a él le corresponde, expresado también por Aristóteles cuando nos dice anima quamodo es omnia. El alma, en cierta manera, es todas las cosas. Sin embargo, este señorío que al hombre le corresponde por naturaleza ha quedado relegado. El hombre parece que ha renunciado a él porque, queriendo modificar la realidad que ha recibido, se ha convertido, paradójicamente, en esclavo de ella. El hombre primero quiso ser Dios, se creyó Dios y se desnaturalizó. Después mató a Dios y con la muerte de Dios se destruyó a sí mismo, convirtiendo el mundo
en un mundo de muerte. ¿Dónde está la salida a esta situación? ¿Dónde está la salida a esta situación a la que nos ha llevado un pretendido progreso indefinido? Una técnica que todo parecía que lo iba a salvar. Una ciencia entendida de modo reduccionista. La idea principal que voy a defender, aunque va a sonar raro, es que precisamente esa ciencia que parecía que todo lo iba a salvar y todo lo iba a cambiar en la modernidad, y sobre la que se perdió la fe en la posmodernidad o tardomodernidad, precisamente la ciencia, en su sentido genuino, aquella que racaneaba un lugar a la filosofía, precisamente la ciencia va a ser salvada por la filosofía. Voy a empezar analizando, si me permiten, la situación actual en la que se ha renunciado, en la tardomodernidad, se ha renunciado a la memoria científica. Debido a la renuncia a la verdad de la cultura actual, por ser algo inalcanzable para el conocimiento humano, por causa de dos cosas, por causa del criticismo y por causa de la misma posmodernidad. El criticismo, que es la base sobre la que se construye todo otro conocimiento. Esto ha llevado a un nuevo enfoque que considera que los conocimientos de la ciencia no proporcionan una seguridad absoluta, no pasando de ser simples hipótesis en continua revisión. En épocas anteriores, parece que ya hace mucho tiempo, pretender verdades absolutas hoy se calificaría de una posición fundamentalista, y parece que lo peor que le pueden decir a uno hoy es fundamentalista. Pues en estas épocas anteriores las ciencias se asentaban en verdades dogmáticas que desde el nuevo modo de hacer ciencia de hoy es algo absolutamente reprochable, ya que la actitud filosófica también debe de ser crítica. Desde este posicionamiento desaparece toda memoria científica, ya que la ciencia no es, siempre nace nuevamente, no es algo, no tiene consistencia, no tiene contenido, porque siempre vuelve a nacer y siempre está en continuo cambio y movimiento, en esa especie de continuo retorno de Heráclito. Sin apoyos sólidos en un cosmos que no logra desentrañar en su verdad más profunda, la ciencia debe de renunciar a conocer absolutamente o a abarcar absolutamente una cuestión. Esta actitud crítica que conduce a la revisión continuada y a la inseguridad se ha trasladado también a la moral y a la práctica. Y a la práctica de la política, y a la práctica de la educación, y al concepto de persona, etc. Todo está en continua revisión. Por eso se tiene por personas resolutivas a aquellos políticos que creen que pueden modificar una situación cambiando una ley sin tener en cuenta la realidad de las cosas. La realidad de las cosas, tarde o temprano, siempre se impone. Y lo mismo para la moral. Lo que hace unos años era absolutamente punible o condenable, hoy día pues parece que no es tan grave, ¿no? El otro factor determinante de la muerte de la ciencia, de la desmemoria científica, podríamos decir, es el de la posmodernidad, como he dicho antes, que no es otra cosa que la modernidad llevada hasta sus últimas consecuencias. La modernidad que nació como consecuencia de la aparentemente provechosa separación de la filosofía y la religión cristiana,
que pasó por la Ilustración y culminó con los humanismos ateos del siglo XIX. Y si la modernidad podría ser definida por una confianza ilimitada en la razón, la posmodernidad se caracterizaría por su irracionalismo. La razón queda reducida a lo esencialmente lingüístico, manifestándose como juegos del lenguaje, tan diversos que no es posible llegar siquiera a un consenso. Si la modernidad consideraba que la historia había llegado a su madurez, en la posmodernidad se decreta el fin de la historia. No es posible consumir tamaña cantidad de noticias, tamaña cantidad de datos, donde la inmediatez obliga a desechar lo viejo, generando una ablatio memoriae. Solo importa el ya, ni pasado ni futuro. En una situación así, el hombre queda sin referencias. El hombre, que es constitutivamente es memoria. En lugar de un progreso unitario y racional, recordemos el ideal del progreso de la Ilustración, aparece un progreso sin finalidad, fracturado y discontinuo. Con la muerte de Dios llega la muerte del hombre. En efecto, la posmodernidad acepta el antihumanismo, más aún el odio al hombre, el odio a la persona. No solo es impensable ya la historia, sino que es impensable el mismo sujeto y su dignidad. Este panorama, que no parece nada halagüeño, bueno, pues se ha llegado a él por una forma de comprender el universo, por una forma de comprender el mundo, y una forma de soberbia del hombre. Pues igual que se ha llegado a él, nuestra labor como docentes, con la ayuda de Santo Tomás, es encontrar los caminos para reconducir la situación, que por supuesto es reconducible, y además contamos con la ayuda de aquel que todo lo puede. Bien, dicho esto, el hombre se encuentra solo y perdido en un mundo que, pese a sus esfuerzos por dominar, en el fondo no comprende bien, o por lo menos no tiene una respuesta de sentido. Solo queda buscar lo práctico, lo productivo. Esta sesgada visión del mundo se ha trasladado al mundo educativo, que hoy solo apuesta por una formación estrictamente pragmatista, generando un vacío para el que no hay alternativa en el mundo de la tardomodernidad, ya que también el mito de una ciencia positiva que tiene respuesta para todos los interrogantes humanos también se ha rechazado. Fin de la cita. Es una cita del manual, del libro de referencia de Víctor García Off, Enseñanza de la filosofía en la educación secundaria, y en concreto esta cita de este conjunto de sabios de la educación es del doctor Eudaldo Forment. El hombre necesita respuestas de sentido, respuestas para la globalidad del universo, pues su espíritu, el espíritu del ser humano, constitutivamente aspira a la síntesis. En el contexto universitario en el que pronuncio esta pequeña conferencia, reivindico la presencia de la filosofía como centro y fundamento de toda la formación, por supuesto, de las humanidades, porque la filosofía responde a aquello que el hombre más necesita, y es al profundo deseo de verdad. Nos dice Aristóteles que el hombre busca naturalmente saber. Así empieza su metafísica. Tiene un deseo profundo de verdad. Y también así lo señalaba San Juan Pablo II, el Grande, que tanto quiso a Guinea Ecuatorial. Así lo afirmaba en la encíclica Fides et Ratio. Decía así:
es necesario reconocer que no siempre la búsqueda de la verdad se presenta con esa transparencia ni de manera consecuente. El límite originario de la razón y la inconstancia del corazón oscurecen a menudo y desvían la búsqueda personal. Otros intereses de diverso orden pueden condicionar la verdad. Más aún, el hombre también la evita a veces en cuanto comienza a divisarla porque teme sus exigencias. Pero a pesar de esto, incluso cuando la evita, siempre es la verdad la que influencia su existencia. En efecto, él nunca podría fundar la propia vida sobre la duda, la incertidumbre o la mentira. Tal existencia estaría continuamente amenazada por el miedo y la angustia. Fin de la cita. Sertilhans nos dice que el orden del espíritu debe corresponder al orden de las cosas. Y como el espíritu solo se instruye verdaderamente mediante la búsqueda de las causalidades, el orden del espíritu debe corresponder al orden de las causas. Si existe pues un ser primero y una causa primera, es allí donde en último término se consuma y se ilumina el saber. Fin de la cita. Otra cita del mismo autor, en obra distinta, en las grandes tesis de la filosofía tomista. La cita anterior es de mi libro favorito, y creo que debería ser libro de referencia para todo estudiante universitario y todo profesor, La vida intelectual, de Sertilhans. En las grandes tesis de la filosofía tomista nos dice: en filosofía un hombre adopta la actitud de simple hombre, cuando al margen de toda otra preocupación especial acude a la ciencia en la necesidad esencial de su espíritu, que sólo lo esencial de la ciencia podrá satisfacer de verdad. Sólo lo esencial de la ciencia, que es la unión entre la causa y su efecto, que es la búsqueda de las causas, la pregunta que el hombre se ha hecho siempre, como decíamos al principio. En efecto, esta es la aspiración más profunda del corazón humano: conocer la verdad. La verdad debe de ser conquistada por el único camino que conduce a ella: la aceptación de la realidad. Una realidad que el conocimiento humano es capaz de expresar. Descubriendo la verdad, el hombre descubre su libertad, llega a lo auténticamente humano, y conociendo lo auténticamente humano puede ser libre, pero no una libertad en sí misma, no. El hombre no ha nacido para ser libre y ya está. El hombre ha nacido para la felicidad, para aspirar a un fin superior. Por eso es tan grande su libertad que libérrimamente puede renunciar a ella en aras de un fin superior. Pero solo esto lo puede conseguir aspirando a conocer lo verdadero del hombre, a conocer lo que el hombre es. Y no hay otra forma mejor de conocer lo que el hombre es que conociendo y aceptando la realidad, y por ella ascendiendo a su creador. Y como todo obra en orden a un fin, como nos dice Aristóteles, este fin estructura la vida del hombre, activando dentro de él las estructuras que le hacen obrar humanamente. Constitúyese así la filosofía como una necesidad social, pues la estructura social se sigue de la estructura de la persona, una estructura en diálogo, a imagen y semejanza de su creador, estructura amorosa que es causa ejemplar de una sociedad que se ha de construir sobre el bien, la entrega gratuita, desinteresada, el amor benevolente. Esta sociedad que se construye en este diálogo de amor tiene su máximo ejemplo en la familia, y empieza en la familia, que es reflejo de la familia de las familias, que es la Santísima Trinidad. Para satisfacer el deseo de verdad que hay en lo más profundo del ser humano,
siguiendo lo que nos dice Sertillanges, que he citado antes, que solo lo esencial del conocimiento puede satisfacer de verdad, que es la búsqueda de las causas, la búsqueda de la causa por excelencia, el ser humano se descubre a sí mismo y descubriéndose a sí mismo, con esa conciencia de sí, estructura toda su vida. Bien, hoy día se habla mucho de esto de conocerse a sí mismo y tal, y se entiende mal, todas estas teorías pseudo-espirituales, pseudo-religiosas, de falsas espiritualidades de la New Age, tan peligrosas porque dejan insatisfecho al ser humano, estos sucedáneos. No, este conocerse a sí mismo no es el conocerse a sí mismo del que hablamos aquí, no. El ser humano, en su conciencia de sí, en ese reconocerse a sí mismo como aquel que conoce, en ese primer principio evidente por sí mismo, en ese precógnita, de los que nos hablaba Aristóteles. El doctor Francisco Canals tanto insistió en él, sobre la esencia del conocimiento, su obra cumbre. Este conocerse a sí mismo, esta memoria de sí mismo, es la fuente del amor. Es allí donde nos encontramos en lo que somos de verdad, en aquello que tenemos de imagen de Dios. Por eso amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, porque este amor a Dios es el encuentro genuino con lo que el hombre es. Sin este amor no puede hacer nada. Bien, mostrando el sentido de la realidad que da sentido a todas las ramas del conocimiento, la filosofía, al asumir todos los conocimientos en la unidad de sus causas últimas, no solamente proporciona el sentido y el alcance de las ciencias especializadas dentro de su saber total, sino que además aspira a ser verdadera sabiduría, que es la que considera las causas supremas, juzga y ordena rectamente acerca de todas las verdades, porque no puede darse un juicio perfecto y universal a no ser por resolución a las primeras causas. Esto nos lo dice Santo Tomás en la Suma Teológica. Bien, solo desde esta visión integral del universo, el hombre descubre su puesto en el cosmos. En efecto, el hombre piensa y las cosas pueden ser pensadas porque hombre y cosas tienen como origen la misma causa que es el ser. Las cosas pueden ser pensadas porque la realidad es inteligible para el hombre. Esta inteligibilidad es la verdad. La verdad de la realidad no depende de lo que cada uno de nosotros pensamos. Nuestro entendimiento puede conocer la verdad, pero no modificarla ni inventarla. En efecto, la filosofía es un saber de totalidad que engloba toda la realidad, no centrándose en una parcela determinada de esta, que es misión de las ciencias particulares. Estas se especializan en una parte de la realidad, pero sin perder de vista el todo, ya que la parte no tiene sentido sin el todo del que depende. Además, en razón de su mismo ser, el ser humano necesita tener una visión global de la realidad y de sí mismo, como decíamos hace un momento, y así nos lo recuerda Millán Puelles en su léxico filosófico. La filosofía, en razón de su universalidad, muestra la armonía que existe en la realidad expresada en la pluralidad de las ciencias, mientras que el resto de las ciencias tienen por objeto la verdad desde parcelas distintas de la realidad. La filosofía tiene por objeto la verdad en sí misma. Como ejemplo de lo que estamos diciendo, podemos tomar la imagen de una catedral gótica, donde todos los nervios confluyen. Así la verdad y con ella su ciencia, la filosofía, son la clave de bóveda hacia la que todas las ciencias confluyen. La realidad y el conocimiento forman una estructura arquitectónica cuya armonía se manifiesta en su orden y sentido. De mostrar este orden y sentido se encarga la filosofía. Precisamente la filosofía, para cumplir con su cometido, este cometido que no es otra cosa que mostrar el orden y sentido de la realidad, también engloba varias ramas dispuestas armónicamente según su naturaleza. La disciplina filosófica más elevada es la metafísica,
que se ocupa del estudio del ente en cuanto ente, y esto lleva necesariamente al estudio del ser en cuanto ser. Aristóteles la llama ciencia primera o teología, y Santo Tomás de Aquino define el estudio de la metafísica como el más perfecto, sublime, provechoso y alegre. Es necesario que haya una ciencia que una a las otras, si no se corre el riesgo de llegar a la conclusión de que es imposible decir algo con sentido sobre la realidad, ya que donde no hay unión no puede haber sentido, donde no hay unión hay dispersión, y como hemos dicho, lo esencial de la ciencia es la unión del efecto a su causa y la integridad de la verdad. La ciencia es un medio para evidenciar el orden de la realidad y así poder entenderla. Aristóteles, por ello, nos dirá que es propio de sabios el saber ordenar. Cuanto más uno es algo, más fácil es entenderlo, porque la unidad es el lenguaje de la inteligencia. La verdad es el bien de la inteligencia. Precisamente, voy a ir acortando porque debíamos de utilizar 20 minutos y ya voy por 27 y no quiero alargarme demasiado. Bien, por ir acortando, veo que voy por el minuto 27 y me sabe muy mal, y por ir a lo fundamental de lo que estamos diciendo, todas las artes y las ciencias, afirma Santo Tomás, se ordenan a algo uno, esto es, a la perfección del hombre, que es su felicidad. Esta es la clave del saber, la felicidad del hombre. Y esta felicidad del hombre se consuma en la contemplación. De esto se encarga la filosofía, de recordar al hombre que ha nacido para contemplar y que en la contemplación, en esa admiración absoluta, el hombre colma todos sus anhelos. El hombre llega a ser aquello que verdaderamente es, Hijo de Dios, nacido para la gloria de Dios, para su felicidad. Muchas gracias por su paciencia, perdonen si me he extendido mucho, 28 minutos. Les doy las gracias, envidio que estén ustedes ahí, en ese país tan bonito, y que espero visitar pronto. Muchísimas gracias, un abrazo para todos, saludos desde el Instituto Superior de Ciencias y Educación en España. Un abrazo, muy buenas tardes y ya me contarán el resto de las conferencias. Estoy deseando leer las actas. Un abrazo.